Bueno, buenas tardes Alejita, buenas tardes a las participantes que se conectan. Que sepan que este es el segundo webinar del curso MOOC de Creando Aula. Ya hemos tenido un primer webinar. Este está siendo grabado y lo vamos a compartir también en las redes sociales de Creando Aula, específicamente en el canal de YouTube de Creando Aula, para que las demás personas también puedan tener acceso a esta información y puedan replicar el conocimiento que compartimos hoy. Así Alejita, que si te parece y para también respetar el horario de las personas que se conectan, damos inicio a este webinar y quisiéramos hoy invitar a las personas, ya que podemos ser un grupo pequeño, pues si nos pueden contar, si quieren abrir su micrófono y contarnos desde dónde se conectan. De hecho, ya nos responden algunas personas en el chat, pero bueno, si nos quieren contar también y abrir sus micrófonos, desde dónde se conectan. Y para saber un poquito cómo llegamos a este espacio y a lo que nos ata en este momento a este webinar es qué emoción predomina frente al regreso a clases. Alejita, yo también te doy la bienvenida a ti. Bienvenida a este webinar. Muchas gracias por acompañarnos. Y te cuento que una de nuestras profes, que es Escuela uno, que no sé cómo se llama esta profe, si nos puede dejar su nombre sería genial, nos dice que se ubica en Caracas, Venezuela. Caracas, sí, qué chévere, qué bueno. Ojalá nos diga cómo se llama Escuela uno para decirte un nombre, no decirte hola Escuela uno. Ujú. Bueno, gracias a las personas. Ay, se nos fue Janet, pero bueno, qué bueno que estamos aquí en este espacio. Ojalá nos puedan contar quiénes son. Ya Dani nos dijo que estaba aquí, pero chévere, Dani, que ahorita nos cuentes de qué país eres, aunque suenas como ecuatoriano, peruano, como ahorita mínimo estoy confundida. Yo soy Alejandra Rueda, hago parte del equipo de Code School, soy la creadora, ahí está Dani, soy coordinadora Hola, de ¿qué tal? creación de programas y Sí, bueno, voy a estar acompañándolos aquí. Cuéntanos, Dani, cuéntanos. sí, bueno, yo les saludo desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Ya, ajá, de Ecuador. Sí, entonces, pues, un gusto. Y bueno, no sé qué más había que hacer, lo escuché muy bien. No, Dani, está bien, así, eso era lo que Ok, queríamos saber, desde dónde estabas conectando. Nati, ¿tú desde ok, dónde te conectas? listo, vale. Bueno, yo estoy un poquito lejos, ¿eh? Yo estoy en Francia ahora mismo. Yo soy Vale, genial. colombiana, yo soy colombiana, pero bueno, me conecto hoy desde Francia. Chéverísimo. Y mira, Alejita, ya tienes la profe de Escuela uno, es la profe Leslia Herrades. Errades. Eh, ajá. Y tenemos otra profe que se está uniendo en este momento también. Muchísimas gracias, Dani, Lesbia. Y la segunda pregunta, por si podemos saber, eh, preguntarles, ¿no? ¿Cuál es esa emoción que predomina frente al regreso a clases? No sé, Dani o Lesbia y la profe Doris que se está conectando, si nos quisieran compartir un poquito de si reconocen esa emoción y pueden darle un nombre propio a esa emoción que están experimentando con lo que puede ser el regreso a clases. Este, yo creo que en ese momento tengo como dos emociones, puede ser. La primera, tengo miedo todavía. Y la segunda, pues, tengo, podría decirse como ese añoranza por volver a estar en mi salón de clases, por volver a compartir con mis alumnos, por volver a tener ese cierre del círculo de enseñanza-aprendizaje donde vas construyendo el conocimiento a través de observar los gestos de los alumnos, ya. Entonces es como el día a día, ya. Ese yo les sé decir como es esa sazón que se tiene cuando se es profesor y cuando el curso es participativo, pues también eso también es muy importante. Y tengo más o menos también el miedo por el tema, no solamente por el tema del COVID, sino porque en medio de estas situaciones, pues a mí me trasladaron a educación inconclusa. Entonces estoy trabajando ahora con gente mayor y estoy como en un horario diferente. Estoy trabajando como en el horario tarde-noche. Entonces es como que me da miedo regresar ya a lo presencial porque obviamente sería como regresar al instituto hasta altas horas de la noche. Entonces
y con todo este tema de las restricciones, entonces es como que, hey, todavía, así no quiero volver. Ya, eso. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, Dani. Aquí en el chat, la profe lesbia Alejita nos comparte Sí, su respuesta. sí, dice, mi emoción es de alegría al mismo tiempo de miedo, ya que la pandemia es una realidad y no ha pasado. Acá en Venezuela todos los días hay casos y varios hasta mayor a la anterior. Bueno, entonces ya tenemos acá dos personas que tienen miedo, que la emoción predominante es miedo, eh, y que seguramente nos relacionamos a este miedo porque existe un riesgo inminente de que nos pase algo. Y hoy vamos a hablar, desde luego, de las habilidades socioemocionales y qué habilidades socioemocionales intervienen en este tema del regreso a clase, pero vamos a tener una visión y una perspectiva o un enfoque desde el riesgo. Y pues cómo las habilidades socioemocionales se ponen en práctica desde el riesgo. Entonces, bueno, Nati, ya veo que nos estás poniendo las fotos para presentarnos. No sé si arrancas tú y te presentas tú. Ay, claro que sí, Alejita, muchas gracias. Bueno, yo soy Natalia Herrera y junto con Alejita trabajamos en CoSchool. Y yo especialmente, yo soy la coordinadora del proyecto Creando Aula, que es justamente el curso que ustedes están tomando por plataforma. Y bueno, con Alejita tenemos ya varios años de estar formando a profes en Latinoamérica y en España también, en todo este tema de habilidades socioemocionales. Y hoy en específico, pues estamos juntas aquí compartiendo con ustedes un webinar que hemos preparado con mucho amor sobre cómo estas habilidades socioemocionales van a ser fundamentales para lo que es este regreso a clase, en especial después de todo lo que hemos vivido por la pandemia. Entonces, esta soy yo y quiero darle paso pues a Alejita, ¿no? Para que nos cuente y se presente también rápidamente. Bueno, rápidamente o respuesta bikini, chiquita y concreta. Yo soy Alejandra Rueda, soy la coordinadora de creación de programas en CoSchool, de creación de programas y calidad pedagógica, y vamos a estar hoy compartiendo acerca de cómo ciertas habilidades socioemocionales intervienen en nuestra visión del miedo, del riesgo, pues para entender eso, básicamente los riesgos de regresar a la escuela, ¿sí? Entonces, discúlpenme si hay ruido, mis perros están atrás mío haciendo mucha bulla, entonces probablemente entren a la llamada haciendo un acto, sí, como protagónico, ladrando. Discúlpenme entonces de antemano. Em, pero para arrancar, entonces queremos empezar haciéndoles unas preguntas. Entonces, Nati, te escuchamos. Muchas gracias, Alejita. Bueno, vamos a arrancar aquí. Vamos a aprovechar que somos un grupo que podemos un poquito también abrir nuestro micrófono para escucharnos, pero sin embargo hemos preparado para ustedes tres situaciones, un poquito también para entender cómo ese miedo que, por ejemplo, Dani nos estaba compartiendo, de verdad pues lo vemos en nuestra vida para el regreso a clases, pero también tal vez en otras situaciones que ni siquiera habíamos pensado. Entonces, para eso les vamos a compartir en nuestra pantalla unas preguntitas y les vamos a invitar a que nos respondan muy rápidamente a través de la pantalla que en respecto a estas situaciones, ustedes qué opinan, ¿va? Entonces, vamos a ir con la primera pregunta. No sé si ustedes se acuerdan de esta película Tiburón, que seguramente que sí. Y la primera pregunta que les queremos hacer, imagínense que hoy vemos esta película de Tiburón y al mismo tiempo, pues después de ver la película del tiburón, hemos quedado con la familia, con los amigos, con quien sea para ir a la playa. Y antes de entrar a la playa, ¿qué pasa? A, entramos al mar sin pensarlo. O B, nos quedamos en la orilla por miedo al tiburón o que puedan haber tiburones en el mar. Entonces, les hemos lanzado la encuesta aquí por la pantalla. Alejita, ¿la ves tú? Sí, yo la veo, Nati. Perfecto, Entonces, muchas ahora la idea gracias. es que votemos. ¿Qué harían Exacto. ustedes? ¿Vamos al mar sin pensarlo o se quedan en la orilla por miedo al tiburón? Ya hay una persona que dice que se queda en la orilla. Yo Ya no puedo viste. votar, pero yo también me quedaría en la orilla. De hecho, tengo una anécdota cuando salió esto, cuando salió esa película, yo tenía 8 años,
7 años, Ujú. y duré sin meterme a la piscina, a la pileta, bastantes meses, porque me da mucho miedo el tiburón. Entonces, Pues imagínate, ahí lo tenemos, Alejita. Yo ya tengo las respuestas y el 67% dicen que se quedarían en la orilla por miedo al tiburón. Entonces créeme que no eres la única que se lo pensaría dos veces después de ver la película y de tener que ir al mar, pensar en los tiburones. Yo creo que eso es algo que todos hemos y todas hemos experimentado como miedo. Vale, siguiente pregunta. Esto aquí, justo yo creo, cuando estábamos preparando esto con Alejita, yo le dije a ella, esto a mí creo que nunca había sido consciente de esto, pero ahora sí, y es, imagínense que cuando tenemos que cortar el pan para el desayuno y sabemos que tenemos que poner los dedos, como en la imagen, sobre el pan, em, ¿en qué situación ustedes se sentirían con más tranquilidad? A, cuando eres tú quien corta el pan o B, cuando alguien más corta el pan. Entonces, aquí va la pregunta otra vez en la pantalla. ¿Ustedes cómo opinan? Alejita, ¿tú cómo te sientes más segura? pues sí, yo corto el pan, claro. Ahí ya alguien más está de acuerdo conmigo. Exacto. Yo también, definitivamente. Yo estoy más segura si soy yo quien corta el pan. De resto, no soy capaz de poner mi dedo muy cerca al cuchillo, ni de Claro, loca, ¿eh? y mientras otra persona, o eres tú quien lo corta, y aquí quiero, bueno, porque estamos preguntando esto, entonces quiero que pongamos en nuestra cabeza la palabra riesgo. ¿Qué riesgo existe si nosotros no somos quien corta el pan? Y en la anterior, ¿qué Ujú, riesgo existe en meternos al agua? Pues que nos coma un ujú, tiburón, ¿verdad? ujú. Entonces, vamos a ver, pensemos en el riesgo, que creo que es algo que es inminente en este momento con el regreso a clase, y es, bueno, ¿cuál es el riesgo de volver a clase, al salón de clase en este momento? Ujú. Total, Alejita, así es. Muchas gracias por empezar a ponerle contexto a esto que estamos preguntando. Y una última situación, y creo que esto es un poquito ya poniéndonos en contexto, ¿no? De lo que ha sido la pandemia, de lo que ha sido el COVID. Imagínense que nosotras, o cada uno de ustedes es el alcalde de una ciudad y llega la pandemia. Otra, no digamos que fue el COVID, digamos que llega otra pandemia, pero aún no tienen los datos suficientes, aún no tienen casos, muchos casos en su ciudad. Entonces, ante ese momento, ¿ustedes qué hacen? ¿Cierran todas las escuelas o dejan las escuelas abiertas? Aquí les comparto la pregunta en el chat. La profesora lesbiana nos comparte por el chat Sí, de la otra pregunta. que no nos corte el pan, sino que corte el dedo. Así es, de Exacto. riesgo, de acuerdo, de acuerdo. Así es, exacto. Aquí ya nos empiezan a responder esta pregunta del cierre de las escuelas. Aquí, mira, ahí empezamos a ¿Alguien dividirnos que un dice? poco en Ujú, opiniones. ujú. Eh, yo de hecho no estoy muy segura qué haría, la verdad, en esta situación, poniéndome en contexto, Alejita, no estoy muy segura si cerraría las escuelas. Creo que me inclinaría más por eso, pero no estoy tan segura. ¿Tú qué opinas, Alejita? Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver porque esto tiene que ver con uno de los fenómenos psicológicos que existen cuando sentimos que estamos en riesgo de algo, ¿verdad? Entonces dicen, permaneces con las escuelas abiertas, eso está muy interesante y muy chévere. Ujú, Vamos entonces, Nati, miren, hay una persona del 100% que dice que cierra todas las escuelas y hay otras dos personas que dicen que permanecen con las escuelas abiertas, ¿sí? Entonces ya vamos a revisar eso cómo se ve en el pensar. Entonces, vamos a arrancar con nuestro pensar. Seguro ustedes saben a qué se refiere el pensar. Ese es el espacio de comprender y es el espacio donde vamos a ver qué vamos a aprender el día de hoy. La idea es que hoy comprendamos tres fenómenos psicológicos detrás de las emociones y percepciones que se asocian al riesgo y cómo estos tres fenómenos psicológicos se atraviesan en eso que percibimos como un riesgo, ¿verdad? Y dos, analizar críticamente tus reacciones frente al regreso a clases.
que básicamente esa reacción es lo que hacemos cuando nos sentimos en riesgo. Entonces, ahorita vamos a volver al objetivo a ver si cumplimos el objetivo. Pero esto quiero contarles que este webinar lo preparamos a partir de un podcast que se llama Hidden Brains, que vamos a dejar el link al final acá para que lo puedan escuchar. Si está en inglés, entonces si entienden inglés súper bien, y si no, ojalá puedan escucharlo y buscar a alguien que se los pueda traducir, porque es un podcast muy interesante que habla de las visiones que tenemos del riesgo. Entonces, vamos a ir primero a comprender los tres fenómenos psicológicos, y esto tiene que ver mucho con lo que hicimos en el sentir. Entonces, Nati, si me regalas la próxima diapositiva, vamos a ver los tres fenómenos. Uno es emoción sobre la razón, emoción sobre la razón. El segundo es locus de control, que tiene que ver con el pan del cuchillo, como cuánto control tenemos sobre la persona que corta el cuchillo o sobre nosotros o nosotras mismas, que seríamos quienes cortamos. Y la tercera es esta matemática mental que a veces tenemos para asumir que ciertas cosas no tienen tanto riesgo, sí, ya vamos a ver ejemplos de esto, y otras que tal vez tienen mucho riesgo, no nos damos cuenta de cómo llegan, de cómo vienen o de qué impacto tienen. Entonces volvamos, ahí ustedes están viendo la foto de mi hijo al lado derecho, ese es mi hijo Antoine. Primero es el primer fenómeno psicológico y es emoción sobre la razón, y por eso les preguntábamos desde el tiburón. Y esto tiene que ver mucho con cosas que nos pasan muy seguido, porque cuando hay cosas o hechos anteriores o precedentes que nos han hecho tener emociones fuertes frente a ciertas circunstancias, nuestra tendencia es asociar que normalmente o que la normalidad es seguir a nuestra emoción. Nuestro cerebro, por instinto, de una vez, sigue a esa emoción. No pensamos. Entonces, les voy a dar un ejemplo, y por eso mi hijo Antoine está ahí, porque cuando la primera vez que vimos este webinar, pensamos, como bueno, un ejemplo claro de esto soy yo. Hace como más o menos en mayo, el 22 de mayo de este año, me dio COVID y estuve muy mal, hospitalizada, canalizada con suero en la vena, murieron muchos familiares míos. Y una de las decisiones que tomé fue que mi hijo no iba a volver más al colegio hasta que estuviera vacunado y yo estuviera vacunada, ¿sí? Obviamente esto implica muchas cosas, sobre todo porque yo sé que el nivel de contagio claro, yo soy una persona que lee y que está preparándose, sé que el nivel de contagio en los niños y en las niñas pues es mucho más bajo que en los adultos y en las mujeres adultas. Pero ¿qué pasa? Que si él se contagia, yo estaría directamente afectada porque pues paso con él la mayoría del tiempo. ¿Qué pasa? Mi emoción de temor y de ponerme en riesgo anula totalmente la fuente teórica que leí de saber que los niños casi no se contagian. Y este es el primer fenómeno psicológico que interviene en esta situación de riesgo. Cuando hemos vivido situaciones similares que nos impactan de manera significativa, igual positivamente no, placenteramente, supongan ustedes que alguien, algún familiar de ustedes tuvo una buena experiencia en un lugar, ustedes asumen que también les va a ir bien ahí porque esa persona le fue bien. Entonces, no solamente se ve en las situaciones no placenteras, sino que también se ven en las situaciones no placenteras. En este caso, yo esperaría no mandar a mi hijo al colegio hasta que la pandemia disminuya, ¿sí? Y eso es porque mi emoción fue demasiado impactante en el momento. Entonces, quiero que se queden con eso ahí, porque va a haber un momento donde vamos a analizar críticamente esas acciones que tenemos o reacciones. En este caso, mi reacción es no enviar a mi hijo al colegio, ¿cierto? Que se quede en casa estudiando virtualmente. Pero ya vamos a ir a ver, y quiero que vayan pensando, bueno, en algún momento o en qué momento emocionalmente me he dejado llevar de la emoción por la razón, incluso cuando hay fuentes que dicen lo contrario. La persona ay, dime, Nati. No, Alejita, termina. Quería añadir algo con un ejemplo súper pequeñito, pero termina. La persona que escuchamos en el podcast decía, hay mucha, la posibilidad de que alguien sea atacado por un tiburón es de una en 10.000 personas.
y aún así hay personas que no entran al mar por el miedo al tiburón. Entonces es mucho más sencillo seguir una emoción que tener en cuenta la real probabilidad de que algo suceda o no suceda. Y listo, Nati. Gracias, Alejita. Que justo estabas hablando y me hiciste acordar también de un ejemplo que de hecho compartió un profe que también está haciendo el curso de Creando Aula, de por ejemplo, cómo en su clase eh, uno de sus alumnos sufrió de COVID y al tener un caso en su clase para sus alumnos, está siendo mucho más difícil regresar a clases porque no quieren ir, porque vivieron de primera mano que uno de sus compañeros pues casi se muere por el COVID y a pesar de que, por ejemplo, también las cifras dicen que los niños y las niñas, pues los efectos o las consecuencias del COVID pues no son tan graves. Entonces, claro, me hiciste pensar otra vez y recordar de que seguramente puede ser cosas que ustedes van a vivir en el regreso a clases, que puede ser que alguno de sus alumnos y sus alumnas haya atravesado el COVID y que eso para el resto de sus compañeros puede ser un factor de miedo emocional, ¿no? Como lo explicaba Alejita, porque fue muy cercano a ellos y por cómo lo experimentaron, puede ser que les dé muchísimo más miedo regresar a la clase. Entonces, solo quería agregar ese ejemplo porque me acordé y porque lo estuvimos hablando con unos profes también esta semana y que puede ser cosas que pueden experimentar ustedes también ahorita en ese regreso a clases. Gracias, Nati. Bueno, vamos con el segundo. Listo. Esto es chistoso. Dice, si tengo el locus de control, ¿me puedo hacer el loco? Nosotros en Colombia decimos, me puedo hacer el loco, puedo hacerme el de la vista gorda o puedo hacerme el que no ve. Y es, bueno, cuando estoy cortando el pan, cuando alguien corta el pan, ¿me siento más seguro o me siento más seguro cuando yo soy quien corta el pan? Y esto es como, me siento más seguro cuando yo tomo la decisión y no cuando me siento obligado a tomar la decisión. Les voy a dar un ejemplo muy concreto. Es muy distinto que yo quiera ir al colegio porque ya los niños van a volver y que tenga miedo de contagiarme yendo al colegio, a que cuando decido ir a un restaurante a comer en la noche, donde la decisión la tomo totalmente yo de ir a comer. Entonces, claramente, si vamos a comparar los dos escenarios, ¿m? Donde yo tengo el locus de control y yo fui quien decidió, hay igual personas en el restaurante, hay que mantener distanciamiento, igual como los protocolos escolares, ¿verdad? Pero en este caso, cuando yo voy al restaurante, la decisión de ir la tomo yo. Esto también sucede, por ejemplo, si nos piden que vayamos al colegio. Nosotras somos, digamos, si soy rectora de una institución educativa o yo soy quien decide que los profesores y las profesoras van a volver ahora y yo soy quien manda el mensaje. No es lo mismo si mi directora me dice, ve al colegio, así yo quiero ir al colegio. Entonces, eso influye mucho la capacidad de decisión sobre la responsabilidad que está presente. Y eso mismo pasa también, y otro ejemplo podría ser las vacunas. ¿Sí? Hay muchas personas que tienen mucho temor de vacunarse porque igual y no saben de dónde viene la vacuna y todo esta historia detrás de dónde vienen las vacunas y de dónde proceden, ¿verdad? Y es un tema un poco polémico porque hay unas personas que realmente no quieren vacunarse, ¿verdad? Pero realmente dónde yace ese problema de la confianza hacia la otra persona. Entonces empezamos con un ejemplo muy pequeño del pan, pero si lo llevamos a otros escenarios, seguramente es mucho más comprensible. Entonces ya con esto quiero preguntarles también, para que empiecen a pensar, ahorita va a haber un momento para que conversemos, si en algún momento han tomado decisiones ustedes también, que igual los ponen en riesgo, pero que es distinto porque ustedes son quienes deciden tomarlas, ¿sí? La persona del webinar también hablaba de que hay muchos riesgos como lanzarse de bungee jumping, o hacer parapente o lanzarse de un avión en paracaídas que implican riesgos, pero como son decisiones propias, no les vemos tanto, no nos da tanto temor. Listo, Nati. Podemos pasar a la tercera. Y esta última, donde está esta foto con este señor con el tapabocas, es las matemáticas mentales nos impiden entender el riesgo. O yo le pondría slash crecimiento exponencial. Y a esto íbamos con el tercer ejemplo, y es que nuestra mente está acostumbrada o está, sí, usualmente nuestra cabeza está diseñada para que entendamos el crecimiento lineal, ¿sí?
Este ejemplo que les pusimos al inicio es real, es real. El alcalde de Nueva York em, no cerró las escuelas cuando el crecimiento del COVID era muy corto porque decía, pero apenas tengo tantos casos que son muy pocos porque tengo que cerrar las escuelas. Y el crecimiento del COVID fue exponencial, no era un crecimiento lineal, sino que era un crecimiento que realmente iba a toda velocidad. Y nos cuesta mucho, y en este tipo en este criterio, en este fenómeno de las matemáticas mentales, nos cuesta mucho entender cómo una pequeña decisión cuando se ve muy pequeña puede afectar a todas las demás personas en un tiempo muy corto. Un ejemplo de esto también es, bueno, fumar un cigarrillo. Me fumo un cigarrillo, pero es solo uno, pero el crecimiento o el daño exponencial que puede hacer un solo cigarrillo, ¿sí? Determinando un montón de factores a futuro. O el uso del cinturón de seguridad, ¿sí? Tal vez puedo usar no, hacerme el loco, como dice, solamente una vez sin usar el cinturón de seguridad, pero si ya lo dejo de usar varias veces, va a ser un tema que me va a poner en riesgo inminente porque no sé en qué momento me puede ocurrir un accidente. Lo mismo con el uso del tapabocas, ¿sí? Pensamos que el uso del tapabocas es una cosa mínima y algunas personas dicen, uy, no tenemos que usar la mascarilla, no tenemos que usar el barbijo, pero nos protege de alguna manera de tanto afectar a otras personas de manera exponencial como de enfermarnos nosotras o nosotros mismos. Entonces, esto está muy relacionado con este ejemplo, el tercer ejemplo que dábamos de, bueno, cerraríamos las escuelas o no, y es una invitación a pensar si realmente estamos midiendo el riesgo de nuestras acciones, sobre todo si son crecimientos exponenciales o nos ponemos en riesgo exponencialmente. Listo, Nati. Entonces, bueno, no sé, ahora qué vamos a hacer. Muchas gracias, Alejita. Bueno, ahora los queremos y las queremos invitar a que un poco llevemos y aterricemos esta teoría que hemos compartido con ustedes a, a nuestros contextos, a nuestro diario vivir y a lo que estamos atravesando en este momento. Entonces, les queremos proponer un ejercicio para entender nuestras reacciones ante el riesgo. Eh, Vamos a aprovechar que podemos tener una conversación mucho más cercana entre nosotros, entonces no vamos a hacer breakout rooms, sino nos vamos a quedar aquí entre nosotras. Y lo que les vamos a proponer como primer paso es que nos tomemos unos 3 minutos para que mentalmente, o si quieren mejor escribirlo, pensemos cuál es el mayor riesgo al que me enfrento en el regreso a clases. Em, Esto un poquito ya no lo estaban compartiendo al principio. Podemos ver lo que puede ser muy diferente para el profe en Ecuador o el profe en Venezuela o Alejita en su casa que ha decidido que su hijo no va a regresar a la escuela hasta que los dos no estén vacunados. Entonces, que nos demos esos 3 minutitos para identificar ese riesgo y luego que cuando ya lo hayamos identificado podamos compartir entre todos y todas. Si creemos que nos estamos dejando llevar por alguno de los 3 fenómenos psicológicos que Alejita nos acabó de compartir hace unos minutos. Entonces, si les parece, les dejamos estos 3 minutitos para que de manera individual podamos responder a esta pregunta. Yo también me voy a poner aquí a escribirla. Y en unos minutitos pues volvemos para que podamos compartir entre todos y todas eso, cómo los estamos relacionando con la teoría que Alejita nos compartió hace unos minutitos. Si quieren, les voy a dejar la PPT en la parte que están los 3 fenómenos psicológicos para que si lo recuerden y lo tengan también fresco. Y volvemos en unos minutitos. Listo, Nati, gracias. Entonces, a ver si para verificar mi comprensión. Uno, identifico cuál es el riesgo en el que me pongo al volver a clase, ¿verdad? Y el segundo, si ese riesgo está ligado con a uno de los 3 fenómenos psicológicos. ¿Sí? Exactamente, Alejita. Muchísimas gracias por la verificación. Listo, Nati, gracias a ti.
les invitamos a que si alguna o alguno va terminando, que a través de los botones y las emociones que nos permite expresar el Zoom, pues nos manden una manito arriba o un corazón o el que quieran para darnos a saber que ya están listos para compartir con nosotros y con nosotras. Gracias, Alejita, por utilizar la manito digital. O también puede ser digital, como lo hace Alejita, y es mostrándolo a través de la cámara si lo prefieren así. Nati, ¿te parece si dice Doris que lista? Listo. Está Ujú. lista. Entonces, gracias Doris por usar tu manito digital. Entonces, bueno, yo las invitaría a que se animaran. eh, En el chat tenemos una, Alejita. claro, hay una respuesta súper concreta de la profesora Lesbia que dice, Mm, comenzaré por la segunda pregunta. El riesgo sí está ligado y conectado a la emoción sobre la razón, locus de control y por supuesto las matemáticas, porque es lógico que producto de todo lo vivido tengo miedo, a veces decir me expongo, pero es diferente tomar yo misma mi decisión a que sea el sistema que me obligue al riesgo. Creo que ujú. ahí es muy importante, entonces ya con esto que nos dije, voy a esperar una otra respuestica para seguir adelante con lo que estamos viendo. Gracias, profe Lesbia. Doris, no sé si levantaste tu manito y quisieras compartirnos tu respuesta también. Eh, sí, yo quería compartir la respuesta. Pues el mayor riesgo o el mayor, más que riesgo, mayor temor es contagiarme y traer el contagio pues a mi casa. Yo ya viví la experiencia con mi esposo, 32 días en coma inducido, 47 hospitalizados. Fue una situación muy terrible acá en mi casa. Entonces, sí le tengo muchísimo miedo, sobre todo porque para ir a la presencialidad yo tengo que desplazarme en servicio de transporte público, que es a una escuela rural a donde me tengo que ir en una flota. Entonces, ese es el mayor temor que yo tengo de la presencialidad. Entonces yo le decía a los padres de familia, el riesgo más grande es ese, subirme a una buseta donde no sé en qué condiciones está esa buseta, en qué condiciones la han dejado para transportar a un público. Y pues yo me contaminé ahí y además de dejarle la contaminación de pronto a alguien de la escuela, pues también la llevé a mi casa. Ese es el temor y lo relaciono con la emoción sobre la razón. Muchísimas gracias, profe Doris. Y bueno, personalmente me alegra pues que tu esposo haya salido bien de toda esta situación y y todo lo que fue tantos días en cuidados intensivos, pues es Ujú. normal que la emoción sea tan fuerte para ti. Siempre lo he expresado ante mis compañeros. Me aterra como algunos de mis compañeros se exponen tanto. De hecho, pues también el temor porque un compañero murió y pues él era una persona que sí quería como ir a la presencialidad y todo esto. Yo le decía a Julito, por amor a Dios, tenga mucho cuidado. Y sí, preciso, él se contaminó acá y no, él no pudo salir. Él murió después de como mes
como un mes y algo de estar hospitalizado, murió. Entonces, todas esas cosas, todas esas emociones yo las tengo en mí, no he sido capaz y tengo mucho miedo de ir a la escuela. Yo he ido a la escuela estas semanas, un día a la semana, pero sin niños, porque igual los padres de familia todos dijeron que no mandan los niños. Ujú. Pero sí, el temor es muy grande. Yo le decía a los papás, si yo tuviera la tranquilidad de salir de mi casa, subirme al carro, llegar a la escuela, recibir los niños y sí, o sea, que yo no tuviera que subirme a un transporte público, muy bien, pero yo tengo que utilizar un transporte público y eso es muy riesgoso. Ahí estaba hablando con el micrófono cerrado, perdón, pero ahí quiera entonces, si vemos, si vamos viendo, entonces ahí tenemos varias respuestas que se inclinan a la emoción sobre la razón. Sí, definitivamente todas y todos hemos vivido momentos muy difíciles relacionados con la pandemia. Y quiero irme entonces con esto, con esta patica, como decimos, con ese trampolín de esta respuesta que nos acaba de dar la profe, hacia esta respuesta de la profe Lesbia que dice, evidentemente, al estar en contacto, tomando todas las medidas de bioseguridad, ¿sí? Entonces, habla de las medidas de bioseguridad y recuerdo mucho que algo que también que hablaba la persona que decía el podcast es que cuando definitivamente sentimos una emoción muy fuerte, no hay razón que valga, incluso las medidas de bioseguridad, ¿sí? Anulamos, nuestro cerebro anula totalmente cualquier posibilidad de razón. Esto no quiere decir que, ay, ahora tengo que abrirme a ir todo el tiempo y no es tan sencillo, pero sí tal vez que tengamos en cuenta que también en algún momento vamos a poder tener en cuenta, ¿sí? Empezar a pensar y en las razones que pueden permitirnos ir o no a la escuela. Ojo, no quiero decir como, ay, hay que empezar a pensar en ir a la escuela, no, pues porque yo también estoy en ese mismo sitio, pero sí que hay que abrirle un poco de espacio a la razón en algún momento. Listo, Nati. Listo, Alejita, pues de verdad muchísimas gracias por compartirnos estos riesgos y estos miedos que ustedes están enfrentando. Tienen que saber que creo que es algo generalizado el regreso a las clases, a las escuelas. Es algo que a nosotras también como educadoras, como profes, nos da miedo y escuchamos y sabemos que todos y todas las profes tienen esto en su cabeza. Y bueno, nosotras queremos compartirles un par de tips o herramientas basadas en estas habilidades socioemocionales y que están aprendiendo seguramente ustedes también en el curso de Creando Aula, pues para que este regreso y esta como este regreso a la normalidad, ¿no? Que no va a ser nunca normal porque no han sido días fáciles, no ha sido un año fácil, pues podamos llenarnos de herramientas para que podamos un poco dejar estos fenómenos psicológicos, ¿no? De poner las emociones ante la razón o de todo esto que nos contaba Alejita, un poco anteponerlo y tener más herramientas para afrontar estos momentos que se nos vienen con el regreso a las escuelas. Así que, Alejita, ¿qué nos puedes recomendar como primer recurso o idea para el regreso a las escuelas? Bueno, primero, escribir para regular la emoción y liberar la razón. Hay un estudio de Penbaker and Bills, creo que es, de ahorita les voy a mandar el nombre, que dice que escribir nos ayuda a liberar esta parte del cerebro que nos genera ansiedad y nos genera esta presión emocional. Entonces, hay un experimento que han hecho con niños que están próximos a presentar un examen y los pusieron 4 días a escribir antes de presentar el examen y los niños tuvieron un mejor desempeño académico durante la evaluación. Entonces, está visto que escribir antes de un momento tensionante o escribir antes de, en este caso, ir a la escuela, nos ayuda a liberar esa tensión frente a la que estamos o tenemos miedo. Ese es el Eso. primer tip y podemos Ujú. usarlo también para los niños y para las niñas en los salones de clase, no solamente con nosotras o incluso en nuestra casa. Esto va mucho más allá del contexto escolar. También empieza a tocar y a permear el, el, la dimensión personal y familiar de nosotros como profesoras y profesores. Ujú. Ujú, exacto. Y eso mismo yo te iba a decir, Alejita, que y podemos invitar en nuestras aulas de clase
antes de ponernos a hablar del contenido académico, de lo que vamos a hacer, un poco darnos ese espacio con nuestros alumnos y nuestras alumnas de saber ellos también qué están viviendo, ¿no? De qué miedos tienen ellos, de qué riesgos están identificando ellos y ellas, para que nosotras como profes podamos también empatizar con ellos, porque seguramente estamos compartiendo muchos de sus miedos y también poder buscar otras estrategias para responder específicamente a esos miedos que ellos pueden estar enfrentando en estos momentos para el regreso a las clases. Entonces, nada, era solo esta cuñita también para ponerlo en práctica con nosotras como profes, pero también con nuestros alumnos de manera muy intencional. ¿Ahí me escuchan bien, Nati? Sí, Alejita, te escuchamos. Denme un segundo, que se me está descargando el computador, No pero te ya, preocupes, no te ya estoy preocupes. aquí de nuevo. Esto Perdón. era lo que nos compartía Alejita del estudio. Y tenemos un segundo tip, Alejita. Sí, entonces esto es un ejercicio de atención plena o de mindfulness y es cómo nos va o cómo nos iría si coloreáramos las emociones que tenemos en una silueta de nuestro cuerpo, ¿sí? Usualmente cada emoción o las emociones predominantes se alojan y se sitúan en distintas partes del cuerpo. Entonces la felicidad usualmente se siente en la frente, cuando estamos muy contentos o nos reímos, pues se siente en la frente, se siente la frente caliente o se siente el pecho caliente, o la ira se siente también en el pecho, en la espalda, incluso algunas veces en el estómago, o el miedo, el asco. Entonces, ¿cómo podemos empezar a situar y a colorear esa parte del cuerpo donde estamos sintiendo la emoción de manera que podamos identificar mejor qué estamos sintiendo y cómo esto podría ayudarnos a gestionar ese riesgo o ese miedo que queremos asumir, siendo muy conscientes de este fenómeno psicológico o del sesgo que tenemos para enfrentar ese riesgo? Eso es, Nati. Muchas gracias, Alejita. De hecho, creo que es una cosa que voy a intentar. Yo no lo he hecho esto muy seguido. Yo utilizo otras herramientas para la identificación de emociones y para darme tiempo, para de verdad entender dónde lo estoy sintiendo y qué es lo que me está pasando. Y creo que esto de colorear, dibujar mi silueta y colorear, creo que es una estrategia que quiero empezar a poner en práctica para ver cómo me funciona. Muchísimas gracias, Alejita. Y por último, Alejita, qué nos cuentas de este mapeo corporal? Sí, básicamente, y yo creo, Nati, que podemos enviarles estrategias de mapeo corporal en la mochila que tenemos también en CoSchool. Y el mapeo corporal consiste en explorar cada parte del cuerpo, cómo se está sintiendo. Como les decía, a veces y en ocasiones nuestro cuerpo aloja las emociones en ciertas partes muy específicas y eso nos da información y nos invita a a convertirnos en unos científicos emocionales y el análisis de nuestras propias sensaciones en pro de nuestras emociones. Entonces vale la pena mucho pues estar en calma y empezar, bueno, ¿cómo está mi cabeza? ¿Está tensionada? ¿No está tensionada? Y empezar a hacer ese escaneo por el cuerpo. Hay muchas prácticas de atención plena en el internet. Nosotros tenemos también unos en la mochila, ahorita voy a mandar el link, que nos ayudan de manera guiada a explorar cada parte del cuerpo para revisar cómo están nuestras emociones y nuestras sensaciones. Recordemos que nuestras emociones tienen tres componentes, tienen una parte fisiológica que se ve reflejada en nuestro cuerpo, una parte comportamental que se ve reflejada en nuestras acciones o en nuestras actitudes o en la manera en que actuamos, y una parte cognitiva o mental que se ve reflejada en nuestros pensamientos o en la manera en que pensamos frente a un riesgo o a una emoción. Entonces, esta parte del mapeo corporal nos ayuda mucho a identificar nuestra parte fisiológica y nuestra parte fisiológica, cómo se está sintiendo nuestro cuerpo, qué reacciones corporales tenemos. Ujú. Muchísimas gracias, Alejita. Bueno, como les dice Alejita, les invitamos a que si quieren tener más herramientas de este tipo y poderlas explorar con muchísima más calma, pues que exploren la mochila, que es una maleta, una mochila, no sé cómo se dice en cada país, de recursos que nos pueden ayudar a
enfrentar este regreso a clases con herramientas emocionales y de cuidado emocional, no solo para nosotros, sino también para nuestros alumnos y nuestras alumnas. Así que les vamos a compartir también el chat. Y por último, y para respetar nuestro horario también, quisiéramos aprovechar los últimos minutos de este webinar para reflexionar con ustedes de esto que hemos aprendido hoy a través de estas dos preguntas. La primera es saber si hemos descubierto algo a partir de este ejercicio que hemos hecho y sí pasó, y si no, pues también, pues qué aprendimos, qué aprendimos y qué podríamos a partir de esto que hemos descubierto llegar a aplicar en lo que va a ser este regreso a clases, que parece ser inminente, ¿no? Que ya hay muchos profes que ya regresaron, no sé si ustedes están a punto de regresar, pero bueno, que nos puedan compartir también a micrófono abierto o a través del chat sobre estas dos preguntas en específico. Yo voy a dejar de compartir la pantalla. Ay, para que ojalá me abran puedan- el micrófono y nos cuenten cómo les fue. Sí, que estaría chévere leerlo. Exacto. Escucharlos también, es que leerlos. Ay, escucharlos. discúlpeme, Alejandra, la segunda pregunta, ¿cuál era? La primera es, bueno, saber qué identificamos o qué descubrimos y a partir de eso, qué aprendimos, qué creemos que podríamos em, de aquí, qué aprendimos llegar a aplicar en nuestras aulas. Ok, muchas Hola, gracias. ¿puedo participar? Claro que sí. ¿Cómo están? Qué gusto verla. Hola, Ilva, ¿cómo estás? ¿Qué más? Yo emocionada aquí de escucharlas y bueno, pienso que lo que decían ustedes, todos hemos vivido una situación difícil en esta situación, a veces personal, digamos, familiares que han pasado por situaciones difíciles, amigas, maestras. En mi caso, mi hija también le dio COVID, que vive en Londres, lejos, sola, y bueno, ya superando superó la situación, pero pues tenemos miedos, todos tenemos miedo. Nosotros ya ingresamos al colegio presencial, llevamos un mes presencial, pero solo con 4 o 5 niños. Entonces lo que les decía en el chat de que tengo todas las emociones ahí, los tres, parezco un yoyo así, porque pues nos convoca, pero ¿qué aprendí, qué descubrí en este momento? Digamos que siempre para mí prevalece, digamos, esa emocionalidad de los niños, el respeto hacia ellos porque ellos también tienen miedo, miedo porque han perdido sus abuelitos y aquí cuando hemos tenido los encuentros virtuales, los abuelitos nos acompañan y luego ya no los acompañan porque han fallecido. Entonces, como tu maestra, más que brindar una estrategia de aprende en casa, de dar niños de 4 años de que si manejan el espacio en la hoja, que si saben hacer esto, que si escriben, si no es esa parte del aprendizaje y el conocimiento, es el respeto al niño como ser niño, como vivir esta experiencia de sus primeros años de escuela en una pandemia, como decía una niña, el primer día que llegó no había compañeros, llegó sola, llegó al salón y ¿dónde están, profe? Y me pidió que le prestara un conejo y una muñeca que yo hago personajes y eso, yo los tenía ahí guardaditos en un stand y ella dijo que se los prestara y los colocó en una silla y les puso nombre para pensar que esos eran sus compañeros y yo maestra con tapabocas, con careta, con solo a través de los ojos, pero las palabras pienso y no puede uno resistir el abrazo, o sea, eso de la razón de que no puedes tocar, eso no, no, para mí se va y un niño lo abrazo, lo consiento, me le acerco a explicarle, o sea, ahí ya, a pesar que tengo cosas puestas de ropa y de tapabocas y el alcohol, pues para mí es el niño, ¿sí? Entonces, eso es lo principal, la emoción del niño de llegar a su colegio, de compartir y de mirar que no puede
¿sí? Entonces, es, es eso y ese manejo, ¿no? De cómo yo maestra también esas emociones las tengo que tener y expresar, pero también prima es ese de ser niño y de mi estudiante y de mi familia. Entonces, por eso estos eventos como este nos hace ver que nosotros también necesitamos ayuda como maestros. Entonces, nos permiten sacar nuestros sentimientos en estos espacios que ustedes nos brindan. Muchas gracias. Gracias a usted, profe Ilva, por su participación. Oigan, me dicen que mi red es inestable. Yo espero que no me estén escuchando. Gracias, profe Ilva, hasta mi hijo corriendo, perdón, por, por, por ser muy honesta y por su transparencia en cuanto a expresar sus sentimientos, sensaciones y acciones también frente a esto, ¿sí? Y desde luego, hay momentos donde, claro, emocionalmente nuestra emoción nos lleva por delante un poco y esto también es, hay algo que quiero decir acá y esto no quiere decir que entonces empecemos a ser más racionales y que dejemos nuestras emociones de lado, porque desde luego nuestras emociones también nos dan material y nos dan insumos muy importantes para poder reaccionar, como así cuando usted reacciona con sus estudiantes y les brinda mayor comodidad y les brinda acogida en sus salones de clase. En este momento creo que la reflexión también que esperemos que se lleven es que hay veces tenemos que dudar también de lo que estamos y de cómo también a veces nos dejamos llevar un poco por esas percepciones o, 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 o cosas que ya pensamos que están establecidas y que no pueden cambiar, ¿sí? Entonces, gracias, profe Ilva, y gracias, Nati, por este espacio. A ti, Alejita, gracias, profe Hilda. ¿Profe Doris? ¿Querías Sí, decir algo? gracias. Sí, muy de acuerdo con la profe porque esas emociones son tan difíciles de controlar porque, o sea, uno ver los niños, sobre todo cuando uno maneja niños pequeños y uno está acostumbrado a recibirlos es del abrazo, del beso, muchas veces de alzarlos. Entonces, y verse uno como con esa barrera de lo hago, no lo hago. Los niños también de pronto en la casa le dicen que tenga cuidado, que es, sí, o sea, es difícil de manejar la situación, sobre todo eso con los niños pequeños, porque ellos, eh, sí, yo ya tuve también la experiencia de visitarlos y ellos es con esa emoción tan linda que le abren los brazos a uno, y uno qué hace, pues abrazarlos en medio de lo que sea, porque a un niño no se le puede pues dejar con esa emoción ahí como tajante, no, 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 yo no soy capaz. Entonces uno después como que, ay Dios mío, lo hice bien, pero lo hice mal. Sí, o sea, digo que ese regreso debería esperar un ratico más para que nosotros, sobre todo con los niños pequeños, para que realmente podamos regresar con una mayor seguridad y que esas emociones no se vean como cortadas. También en ese momento los niños eh, entre ellos también es muy complicado, o sea, no poderse abrazar, no poderse prestar el color, no poderse, o sea, eso es muy difícil. Total, muchas gracias, profe Doris. Aquí por eso también, recordando un poquito las estrategias que les estábamos compartiendo, permitirles, ¿no? A ellos escribir esto que están sintiendo, esto, o dibujarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que ustedes dicen son profes de primaria y puede ser que para ellos tal vez sea mucho más fácil expresar esos sentimientos y esas emociones que están viviendo o esos miedos o riesgos que están identificando, pues a través o de otras maneras que no sean las palabras, ¿no? Puede ser esto, dibujar, y eso también les puede dar muchas luces a ustedes como profes de saber qué están sintiendo sus alumnos y sus alumnas para buscar herramientas que les sean útiles para ellos y para ellas en específico, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, profe Doris, por compartir también con nosotros desde su transparencia y desde su vulnerabilidad, ¿no? También porque es lo que experimentamos nosotras desde nuestras aulas de clases y que a veces, muchísimas veces no sabemos bien qué tenemos que hacer porque se nos sale del control un poco todo este manejo emocional que no es nada fácil.
pero participar de estos espacios, tener la voluntad de, por ejemplo, formarse como en el curso Creando Aula, créanme que es un gran paso para poder llenarse de herramientas para responder ante estas situaciones tan difíciles de crisis que estamos enfrentando. Alejita, yo por respetar el horario de nuestros profes, quisiera también darte las gracias a ti por tu tiempo, por tu energía, por compartirnos todas estas herramientas. Yo no sé si tú quieres añadir algo más y si no, yo también darle las gracias a los profes, decirles que espero que sigan disfrutando del curso, que cualquier cosa pueden buscar muchísimos más recursos en nuestra página web. Nosotros les vamos a compartir esto también aquí por el chat y por el mensaje por correos electrónicos. Vamos a subir este webinar a la web por si quieren compartirlos con otros profes o otras profes que creen que les puede servir. Y mientras tanto, nada, nos vemos en el último webinar dentro de 3 semanas más o menos, les enviaremos la invitación. Y por ahora desearles un feliz resto de tarde y noche para todos y todas. Alejita, un abrazo para ti. Gracias, Nati. Gracias a todas las profes y a todos los profes que se unieron. Gracias a Dani, Ilva, Doris y a Lesbia, que estuvieron súper participativos y participativas. Esperamos vernos en otra ocasión, próximamente en otro webinar, y muchísimas gracias. Chao. Chao.